Buenas tardes, Claudia. El día de hoy te voy a hacer la entrevista bibliográfica sobre experiencias de atención odontológica e historia de la salud y enfermedad oral. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre completo, lugar y fecha de nacimiento? Mi nombre completo es Claudia del Río Hernández. Mi lugar de nacimiento es Togui, Boyacá. Mi fecha de nacimiento es el 18 de mayo de 1955. Cuéntame en dónde vivías cuando eras niña En Bogotá, y con quién personas vivías en ese momento. con mi padre y mi madre. ¿Cómo se llamaban? Mi padre es Héctor del Río, mi madre Griselda Hernández. ¿Y aproximadamente cuántos años tenían ellos dos? Cuando yo tenía más o menos eh, 10 años, mi madre tenía 30 y mi padre tenía 45. Ok. ¿Y a qué se dedicaba cada uno de ellos? Ambos eran comerciantes. Ok. Cuéntame cómo era tu casa en esa época y cómo vivían. Era una casa amplia, muy confortable, en la cual había una tienda de barrio. ¿Y cómo era la condición de la casa? De la cocina, los baños, los espacios que socializaban. Eran muy bien cuidados, de muy buen aspecto. Ok. Cuéntame cuáles eran las actividades cotidianas que recuerdas que hacían en esa época. Dentro de la semana yo estudiaba, mis padres administraban la tienda de barrio y el fin de semana, lo que era el domingo, nos dedicábamos a ir a misa y luego a una tarde de paseíto de parque. Ok. ¿Y por qué medio de transporte transitabas más o menos? No, en ese entonces era Bogotá era mucho más pequeño, entonces se caminaba en el barrio, caminaba uno, no había necesidad de desplazarse de un lado a otro. Ya cuando se viajaba a otra ciudad, pues se utilizaba el bus intermunicipal. Ok. Cuéntame cómo eran las condiciones sociales o de seguridad de ese lugar en esa época. Excelente, muy buenas. Tenía uno la oportunidad a los 10 años de estar jugando frente a su casa, 8, 7 de la noche sin ningún problema. Y en su infancia, ¿cómo comían habitualmente en su casa? Muy normal, el pollo, la carne, el arroz, los granos, muy normal pero muy delicioso. Ok. Em, mm, Cuando eras niño, ¿te gustaba consumir alimentos dulces? En mi época, la verdad, el dulce se consumía de pronto los domingos, no más. ¿Y como qué tipos de dulces recuerdas que consumías regularmente? Postres que de pronto hiciera mi mami para el domingo. ¿Y recuerdas haber tenido dolores en la boca o muela cuando eras una niña? Recuerdo uno que tuve más o menos a los 10 12 años, eh, y- pero inmediatamente me llevaron al odontólogo y me extrajeron la muela. Ok. ¿Recuerdas algún remedio casero que te hayan hecho para calmar ese tipo de dolor? No, no me hicieron ningún remedio casero, me llevaron inmediatamente al odontólogo. Después de eso sí me colocaron hielo y me dieron helado. Ok. ¿Recuerdas si en esa época se acostumbraba a realizar higiene oral? Sí, mis padres me tenían acostumbrada que tenía que cepillarme en las mañanas y en las noches, 2 veces al día. Ah, ok. ¿Y qué instrumentos se utilizaban para realizar la higiene? Solo el cepillo y el colgate, No utilizaban ningún otro. ningún otro, solo el cepillo y el colgate. Ok. ¿Recuerdas si en esa época cómo se les llamaba a las personas que trataban los problemas de las muelas? Odontólogo, que solo en Bogotá, en el barrio,
solo existía uno solo. ¿Y en tu familia era fácil acceder a estos servicios? En mi familia sí. Ok. Cuando eras una niña, ¿recuerdas haber tenido o ir al odontólogo? Sí, la que me dijiste de los 10, ¿sí? ¿Es ahí ya? Lo de los 10 y ya. No tenías control ni nada de eso. No, en ese entonces no habían control, te sacaban la pieza dental y ya. Ok. ¿Recuerdas si a la gente en esa época le gustaba ir al dentista? La verdad era muy poco el que tenía como el acceso de llegar al odontólogo. Que yo recuerde, ninguno de mis vecinos supe que fuera al odontólogo. Ok. ¿Recuerdas si antes de los 20 años ya le habían sacado dientes o muelas permanentes? La única vez que tengo recuerdos que fue a los 10, 12 años que me sacaron una de mis piezas dentales, no más porque el resto pues tenía muy buena dentadura, gracias a Dios. ¿Y recuerdas cuál fue la razón por la que te sacaron esa pieza dental? Sí, porque me dio caries y me dolía. Y en ese entonces no existían las calzas, la recuperación de una pieza dental, sino acudían a sacarla. ¿Y recuerdas si en el proceso clínico de cuando te extrajeron la muela te dolió? Sí, bastante. ¿Y no utilizaron ningún implemento para calmar el dolor? La verdad no recuerdo, sé y me acuerdo muy bien que después me dieron helado y hielo. Ok. Recuerdo también que lloré muchísimo. Vale, muchísimas gracias. Acá se finaliza la entrevista. Gracias por tu atención y tu tiempo. ¿Y crees considerar agregar algo importante en experiencias de infancia relacionadas con este tema? No. Vale, muchísimas gracias. Que estés A ti, gracias. muy bien.